Amigos, continuamos conversando con Saúl Arellano, director de México Social, para cerrar justamente este capítulo, pero no sin antes concluir esta conversación donde hemos tenido la oportunidad de conversar con Saúl Arellano de la situación tan crítica que sigue viviendo, padeciendo el estado de Guanajuato en términos de violencia, en términos de inseguridad, de falta de democracia, por una situación tan crítica que ha prevalecido, permanecido, como la situación del fiscal del estado de Guanajuato, en esta entidad, primer lugar, cumbre en homicidios de la República, que posee las ciudades más violentas del mundo, que se dice fácil, pero que no se llega a vislumbrar en muchos sectores de la sociedad acomodados justamente en este estado. Es una crisis verdaderamente que nos habla, además, pues de qué vienen en los próximos años cuando el mismo grupo político sigue controlando las esferas del poder. Sin duda alguna, y aquí lo que vemos es esta ruptura ética del gobierno estatal. Por una cuestión de diferencia ideológica, se empecina al gobernador en mantener en su cargo a los dos titulares, yo diría, irresponsables de la seguridad pública, ¿no? Es decir, sí, responsables no son, ya se hubieran ido. Si llevan décadas en el poder. Y fíjate que lo grave de todo esto es que no están dando ni siquiera resultados mediocres, son resultados terribles que implica la sociedad. El dato que nos dio el INEGI, por ejemplo, respecto del número de defunciones por homicidio en 2020, es terrible. El gobierno del Estado, había informado al Sistema Nacional de Seguridad Pública que en el año 2020, Guanajuato había tenido algo así como 4.490 y tantos homicidios dolosos. Cuando el INEGI da a conocer su cifra, que es la cifra oficial, porque el INEGI tiene una metodología distinta, el Secretariado Ejecutivo levanta fundamentalmente información a partir de carpetas de investigación. Sí. El INEGI recoge carpetas de investigación, pero también recoge información de la Secretaría de Salud a través de certificados de defunción, recoge información del registro civil, recoge información de los sistemas médicos forenses y entonces pondera, estabiliza, revisa, quita duplicados, etcétera, y te da un dato mucho más estable en el tiempo y sólido estadístico y metodológicamente hablando. El dato del INEGI nos dice que en 2020 ocurrieron en el estado más de 5.100 homicidios. ¿Dónde estaban esos 600 personas fallecidas, no? Digo, 600 personas son un montón. Para dimensionar el caso, Yucatán el año pasado no llegó a 100 homicidios dolosos. Aquí es por semana, ¿no? Entonces, sí, el tema que tenemos es que el estado de Guanajuato había ocultado esos 600, pero cuando ves el número de defunciones registradas no ocurridas, la diferencia es que vaya fosas clandestinas, personas que estaban en el CEMEFO, en alguna fosa común, en algún panteón, se exhuman, se da la identidad y ya se registra a la persona fallecida, ¿no? No, las cifras se elevan más de 5.300. Es decir, hayan ocultados 800 cadáveres, ¿no? O subregistrados, para hablar con propiedad. Entonces, vemos cómo hay un subregistro brutal en el número de defunciones violentas, más a estas agrégale lo que el INEGI llama las defunciones de intención no determinada, defunciones violentas de intención no determinada, que son adicionales a los homicidios, suicidios, accidentes, y que también suman como 100 y tantas en Guanajuato, ¿no? Es decir, casi mil defunciones que el gobierno del estado ocultó mágicamente de la estadística oficial. Yo creo que eso ya no es un error de registro, me atrevo a sospechar públicamente que es una cuestión de deliberado ocultamiento. Ahora bien, decían que una vez que habían atrapado a este malhechor apodado El Marro, pues las condiciones iban a cambiar en el estado. Sí. No cambió mucho. Mira, julio del 2021, el mes pasado, se recrudeció la violencia. Mira, el promedio que tuvimos diario con las cifras preliminares, ¿no? Del secretario ejecutivo, que es este registro diario que llevan, tuvimos un total en julio de 291 homicidios. Esto te da un promedio diario de 9.38. Es una cifra totalmente preliminar, insisto, porque es el registro diario. Hay que ver qué nos dice en la relación mensual. Pero en lo que va de agosto, ya van 180 homicidios hasta el día 17, ¿no?
180 homicidios que te dan un promedio de nuevo de 10.5, es decir, ya es uno más de promedio diario en la cifra preliminar, ¿no? Entonces tenemos ya para el mes de agosto, insisto, hasta el día 17. O sea, se sostiene y se incrementa. No, se sostiene sin incremento, porque además el día de ayer hubo 212, hasta donde vi el registro. Entonces, son ya prácticamente 192 personas asesinadas en el registro oficial, ¿no? Sí. Están todos los desaparecidos, levantados, personas que sabemos que están allá. Veía una de estas, el roadshow que trae ahora el fiscal del estado, ¿no? Ya ves que ha ido a todos los medios a decir que trabaja mucho. A los que le conviene, ¿no? Bueno, a los medios que tienen convenio con el gobierno del estado, hay que decirlo. Yo a modo, exacto. Pues van y le hacen entrevistas cómodas y le dejan decir pues todo lo que se le ocurre al señor fiscal, ¿no? Sí. Entonces nadie le cuestiona nada, ¿no? Una de las frases que a mí me llamó a molesta incluso es que sostiene que de las personas que están en fosas clandestinas, por ejemplo, no localizadas, pues que seguramente todas son parte del crimen organizado. Digo, es la criminalización de las víctimas más absoluta, ¿no? Es que esa ha sido la política del estado de Guanajuato desde Miguel Márquez al menos. Así es, y que... ¿Te asesinan aquí por tonto o por criminal? Bueno, porque decían que querían llevar a juicio a López Obrador por las muertes de la pandemia. Siguiendo el mismo argumento de Acción Nacional, hay que llevar a juicio a Miguel Márquez y a Diego Sinue por la cantidad ingente que traen, ¿no? Digo, son decenas de miles de muertos, Javier. Ya de veras es inaudito. Este gobierno, el de Diego Sinue, lleva más de 11,000 muertos, más de 11,000 homicidios, en menos de 3 años. Vaya. Y lo que llama mucho la atención, pues hablando del humanismo que presumen estos políticos, es la frivolidad con la que actúan respecto a este tema, que es latente, que es evidente. La frivolidad, y yo le añadiría la indolencia, porque no solamente es el homicidio, ¿no? Mira, duele caminar por calles de Celaya, Cortázar, Mogollón, Salvatierra, todas las ciudades del sur-sureste que son de las más asoladas por la violencia, negocios cerrados, locales, infinidad de locales que se rentan, y cuando empiezas a preguntarle a la gente, oye, ¿por qué cerraron? Pues porque los extorsionaban, ¿no? Porque los robaban, porque había amenaza de secuestro a sus familias. Entonces, es la indolencia total de un gobernador que se dedica a inaugurar eventos y cortar listones, de un fiscal que pues, responsabiliza a las víctimas de que las maten, pues para que andan de malosos, dice él, de un secretario de Seguridad Pública que pues, repite el mismo esquema, y de un gobierno, un gabinete que no tiene las capacidades. Ahora ya metieron a la exdiputada Livia Denis como secretaria general de gobierno, y pues la andan placeando, ¿no? Sacándole fotos ahí con las buscadoras y tal, elevando la imagen porque se dice que puede ser el relevo de Diego Sinue, ¿no? Entonces, preparando una candidatura a todas luces, y ves cómo hay toda una fractura social abajo, ¿no? Porque la pregunta es, no solamente cómo paramos la violencia, sino cómo vamos a restituir el tejido social si es que esto logra bajar en algún momento, ¿no? Eventualmente tendrá que ocurrir, pero... Es que ya estamos hartos porque nos llevan de década en década. ¿No? Y va de mal en peor. Insisto, mira, este dato de más de 5,000 homicidios dolosos en un estado solamente ha sido superado por Chihuahua en 2011. Es decir, nunca antes en la historia de México, si nos vamos desde que tenemos algunos registros relativamente confiables a partir de 1950, nunca un estado de la República había tenido más de 5,000 muertos, excepto Chihuahua en 2011. Eso hay que dimensionarlo, pues, ¿no? Estamos hablando de que, mira, si estamos hablando, nomás déjame hacer muy rápido la cuenta, pero si son 5,100 homicidios dolosos, tú lo multiplicas por 100,000 y lo divides entre los 6 millones de habitantes que tenemos en el estado, y tu tasa de homicidios para Guanajuato para el año del 2020 fue de 85 por cada 100,000 aproximadamente. La tasa de homicidios del país más violento del mundo el año pasado fue de 57. Es decir, si fuese país Guanajuato sería el más violento del planeta. Por mucho, pero por mucho. Es más peligroso vivir hoy aquí en Guanajuato, quizá incluso... que en Afganistán. No me voy a decirlo porque si ya sería too much,
pero casi estamos con una tasa de mortalidad similar a... En Irán, sí. En Irán, vaya, pon Irak, ¿no? Pongo Siria, ahí sí, ¿no? De ese tamaño es la magnitud de los homicidios en el estado. Una tasa de 85, nunca la había tenido Guanajuato. Pero la política es, omitan el tema. Y Los una alcaldes oposición, no hablan, el gobernador no, pregúntenle a Sofía, yo de eso no me involucro ni doy pronunciamiento alguno. pero Javier, además, una oposición también moralmente derrotada en Guanajuato, Sí. políticamente derrotada. Tú ves a los No, partidos de oposición en Guanajuato. Exacto. Morena ha hecho pedazos entre sus tribus. Sí. El PRI inexistente. Los que perdieron el registro, pues ya ni No, bueno, pues el PRI pactó con el PAN. Pues así, entonces tú ves a nivel federal para seguir aquí haciéndose. Y ves cómo los partidos locales no representan más que a sus familias, ¿no? Exacto. Y definitivamente no tienen oposición crítica. Tú ves a los diputados que teníamos de oposición en la legislatura pasada y difícilmente hacías uno realmente crítico y realmente con posición y visión de Estado, ¿no? Lo mismo va a ocurrir en la legislatura que se va a instalar, ¿no? No hay perfiles realmente que sean representativos de una visión alternativa de gobierno de desarrollo. Exacto. Y lo que puede alarmar es que la situación continúa igual con estos niveles alarmantes de crisis social por la violencia que se padece, por la corrupción, por la impunidad. Y entonces este gremio del partido hegemónico político que domina el estado de Guanajuato, pues parece ya no importarle nada. O sea, actúan arbitrariamente porque saben que no va a ocurrir nada, que va a dominar la impunidad. Mira, es la doble moral de este partido, porque a nivel nacional se quejan de un Andrés Manuel que hace lo que quiere, ¿no? Y la pregunta que muchos hacen es, ¿y por qué hace lo que quiere? Pues porque puede, tiene todo el poder, no hay oposición, no hay visión crítica, no hay grupos que realmente están reflexionando y pesen en lo social. Y aquí en Guanajuato tenemos lo mismo, ¿no? Es decir, una acción nacional que tiene todo el poder, que renunció a su vocación, si alguna vez la tuvo ese partido, democrática, y que rompió con todas las estructuras de participación social y ciudadana auténtica, ¿no? Hoy todo lo que tiene que ver con relación con el gobierno está mediado por clientelas electorales. Y si no tienes vínculos de clientela electoral con el gobierno o eres incluso oposición, olvídate de siquiera, ya no digamos aspirar a alguna gestión, simplemente dialogar. Yo no he visto al gobernador Diego Sinue, que finalmente es el responsable. Se habla del fiscal, se habla de Álvaro Cabeza de Vaca. No, el problema es el gobernador, ¿no? Él es el que toma las decisiones a final de cuentas. En sus manos está correrlos o ratificarlos. Entonces, ¿dónde está el Diego Sinue que dialogue y debata con la oposición? No hablo de los partidos, con la gente crítica como tú, como otros más comunicadores que hay en el Estado, y que le pueden cuestionar en serio, con datos, con visión y perspectiva. ¿Por qué no arma un foro de veras a dialogar, ¿no? Con las víctimas? ¿Por qué no se ha parado el gobernador con las víctimas? Es de una indolencia total, es de mala entraña eso, ¿no? ¿Por qué el gobernador no se asume como el gobernador que va a batir la pobreza en Guanajuato? No, es más fácil hablar, insisto, de estas cosas de la mentefactura. Hay como un pragmatismo mercantil político. Pura mercadotecnia, y hoy reforzar ya sus influencers, ya sus comunicadores, ya las alianzas que tienen con medios de comunicación, a los cuales dan un dineral y que siguen reproduciendo los esquemas de cero crítica o críticas a modo, ¿no? Sí. Nomás para que no se digan que no les dijeron nada, y ahí se la llevan campechaneando en una convivencia anodina en la cual pues hay un juego gana-gana político para ellos, pero una pérdida generalizada para la población. Ese es, digamos, el gran saldo negativo de Guanajuato. Sí, un objetivo nada más de maquillaje social. Pues ya ni siquiera maquillaje, ¿no? No les importa, de veras, no. Mira, a ver, ¿qué presupuesto? Ni siquiera hablemos de presupuesto. A ver, ¿cuál es la política social de Diego Sinue? No tiene. O sea, no hay política social. ¿Cuál es la política de desarrollo científico y tecnológico? ¿Traer la feria de Hannover? No me venga, ¿no? ¿Cuál es la política de cultura de Diego Sinue? A ver, Guanajuato es el estado con menos bibliotecas per cápita del país.
Guanajuato, a pesar de todo, es uno de los estados con menos museos per cápita en el país. Guanajuato es uno. Fíjate. No, no, y se habla que la tradición cervantina, pura mercadotecnia, ¿no? Invierte Sí. más al rally que a la cultura, ¿no? De veras. ¿Cuánto dinero le da el gobierno a los equipos de deportivos profesionales que hay en el estado? Entonces, tú ves cómo se vuelve todo un asunto de componendas, de pactos, ¿no? De recursos, de juego de dinero, en lo cual pues te llevan a ciertas ganancias. Entonces yo sí creo que hay una crisis ética de acción nacional en Guanajuato que tiene que ver con su, o mejor dicho, que se traduce en un esquema de Sí, gobierno. pero ese nivel de mediocridad continúa porque han sabido capturar completamente el Estado. Uno donde seguramente los niveles de captura de parte del crimen a autoridades es alarmante y no se ha dado a conocer. Y no sabemos hasta la profundidad a la que llega esto en las esferas políticas. Bueno, podemos darnos una idea simplemente percibiendo que Guanajuato es el estado del país con más policías asesinados, ¿no? En los últimos 3 años. Sí. Ahí puedes ver el nivel de captura del que hablas, de parte de autoridades locales. Pero no solo eso, Javier. A ver, planteemos, el crimen organizado pues hace su chapa, ¿no? Digo, no lo estoy justificando, pero ellos van a hacer lo que tengan que hacer para apoderarse de cada vez más poder, ¿no? Sí. ¿Cómo lo frena la autoridad? Bueno, con gabinetes competentes, en lo estatal, en lo local. Dime, con todo respeto se ha dicho para el gabinete del gobernador actual, dime quién es la o el secretario destacadísimo por sus capacidades y visión del desarrollo. Está Luis Ernesto Ayala ahí en la gobernación y hoy es premiado para coordinar a los diputados. No hay, pues, ¿no? Una figura que conduzca un ejercicio crítico de reflexión, de moderación, de temperar las desigualdades y las brutales carencias que tiene el Estado. No hay eso. No hay ese debate de gabinete. No hay ese debate de los municipios. A ver, ¿dónde están las alcaldesas, los alcaldes, que tengan la fuerza para dialogar y decir, a ver, vamos a revisar lo que estamos haciendo como modelo de desarrollo? Todo lo que buscan es, fíjate, yo de pronto me invitaban cada vez menos, por estas cosas que digo, a dialogar a algunas alcaldesas y alcaldes, ¿no? Ajá. Y lo primero que te dicen, no, yo necesito cultivar una buena relación con el gobierno para que me lleguen recursos. Sí. Yo de loco me peleo, ¿no? Que me lleguen recursos. Pero ¿cuáles recursos les llegan? Pues los de obra pública, lo que tú decías, obras faraónicas, puntotes, el libramiento fulano, para hacer el desarrollo de donde tienen terrenos sus cuates o sus familiares, ¿no? Entonces, tenemos esta lógica tan corrupta y pervertida en lo local que nos ha llevado a una crisis social de la magnitud de lo que estamos viendo. No se trata de pelearse con el gobernador, se trata de dialogar en democracia. ¿De qué se trata el desarrollo? El gobernador no tiene una noción del desarrollo clara. Piensa que de veras se trata de estas cosas que anda haciendo. No sé si lo convencieron, pero también es un problema si se le puede convencer de eso, ¿no? O sea, es una formación tremendamente deficiente en lo académico, en lo político, en lo social. Es un gobernador que no recorre, digamos, la sociedad en su conjunto, que no conoce al Estado y que al no conocerlo en sus profundas raíces, tradiciones, cultura, potencia, pues el gobernador simplemente, insisto, se pasea, ¿no? Y parece de empresa. Es que aquí sigue ese tipo de cultura del priismo y de que salen de León, ¿no? De la capital, de la zona urbana, y se limitan a visitar unas cuantas ciudades para ganar la gubernatura. Y se echan un taco ahí en la calle para que les tomen la foto y digan, mira qué popular es, ¿no? Sí. No, de eso ya no se puede así, ¿no? Yo sí pienso que tenemos gravísimos problemas y que el gobernador debería ser él mismo quien convoque a la crítica. Tiene que romper el cerco en el que yo percibo y otros percibimos que está metido. Y tiene que romper con ese cerco. Mira, hay un libro que se llama Cómo traicionar en política, ¿no? Y el gobernador tiene que aprender a traicionar en ese sentido, ¿no? No hablo de deslealtades, sino cómo tiene que aprender a romper con el cerco que tiene encima y que mira, pensando de buena fe,
le impide tomar buenas decisiones, ¿no? Debería apoyarse en la oposición, debería apoyarse en la crítica seria que hay. Hay muchas organizaciones de sociedad civil hoy invisibilizadas, hay muchos académicos, hay muchos periodistas que tienen visiones alternativas, que tienen propuestas de solución viables, acreditadas en otros modelos y en otros países, otras ciudades de condiciones similares a las que hay en el Estado. Pero mira, como es un clásico, tener que convencerlos de que hay que hacerlo, habla de que ya estamos en problemas, ¿no? Muchos dicen, no, es que hay que hablar con los alcaldes para convencerlos. No, pues si no está convencido, ya estamos, ya para qué, ¿no? No, o sea, hay una línea ya peor que la del PRI de los 70 aquí en el estado de Guanajuato. Se encuadran más que esos. Y mira, eso te habla entonces de la fractura, insisto, de las clases políticas locales, ¿no? Estamos Ajá. hablando de una generación de propietarios más que de empresarios y Sí. de una generación política que está sumida en la peor mediocridad de la que podemos tener memoria, en el sentido de que buscan el cargo porque no porque les importe el desarrollo de sus comunidades o de su No, municipio, sí. Y sino eso porque pasa con la oposición, o sea, no les importa el destino de las comunidades de la ciudad, les importa la permanencia de la dirigencia puras componendas, puros para grupos, seguir viviendo en las plurinominales. y en las regidurías, y en las sindicaturas, y en las contralorías municipales, y como decías, en los organismos operadores de agua, y llévatela. Exacto, Es un asunto de botín político lo que tenemos, y en esa exacto. medida me parece que es urgente transformar el modelo y cambiar hacia un curso de desarrollo auténticamente democrático porque distribuye riqueza y genera bienestar. Bien, te agradezco mucho, Saúl Arellano. Al revés, el agradecido soy yo y ojalá platiquemos más seguido. Perfecto. Y le agradezco mucho a usted por habernos sintonizado. Mi nombre es Sergio Javier Huerta y espero verlo en una próxima emisión de Uno por Una Opinión y Libertad. Hasta pronto.